En las protestas de Venezuela han matado a por lo menos 11 personas, según la ONG Foro Penal. Y familiares denuncian maltrato a algunos de los más de 1.200 detenidos. Por su parte, Colombia, Brasil y México le pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen los datos electorales. Irán despidió al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, que murió en un ataque en Teherán esta semana. El cuerpo de la máxima figura política del grupo palestino luego fue trasladado a Qatar, donde le harán el entierro. Reportes señalan que Irán responderá a Israel, país al que es atribuido la autoría del atentado. Y Hezbolá también prometió responder por la muerte de su máximo comandante militar, Fuad Shukur. El líder del grupo chiita, Sayed Hassan Nasrallah, dio un discurso televisado por el funeral de Shukur y agregó que los israelíes no son conscientes de cuánto traspasaron las líneas rojas y que la guerra entró en una nueva fase. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Comenzamos con la actualidad de Venezuela. La ONG Foro Penal venezolano actualizó hoy las cifras que tiene registradas y dice que por lo menos 11 personas han muerto desde las protestas que comenzaron el 29 de julio, luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara la reelección del presidente Nicolás Maduro y la oposición, liderada por María Corina Machado, también se adjudicará el triunfo y señalará fraude. El mandatario dijo que hay más de 1.200 detenidos y agregó que estos son criminales. Los culpó además por actos de violencia. Por otro lado, gobiernos de Brasil, México y Colombia publicaron un comunicado conjunto en el que le piden a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen los datos de cada una de las mesas de votación para dirimir las polémicas que existen. Agregaron que respetan la soberanía venezolana y pidieron que no escale la violencia. Veamos una parte del documento. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. En ese contexto hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. De América Latina pasamos a Medio Oriente. Comenzaron los funerales de los líderes de Hamás y Hezbolá, a los que mató Israel. En Teherán, la capital iraní, le dieron la primera despedida a Ismail Haniyeh, el líder político de Hamás, que fue asesinado el 31 de julio. Al funeral asistió el líder ayatolá de Irán, Ali Khamenei. Luego, el cuerpo de Haniyeh fue trasladado a Qatar, donde vivía y donde harán el entierro mañana viernes. Por otro lado, agencias como Reuters y AFP afirman que fuentes confidenciales les dijeron que Irán se reuniría con sus aliados, como los hutíes y Hezbolá, para coordinar un ataque conjunto pero limitado de represalia contra Israel. Mientras que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan opinó que es Israel el que quiere escalar la guerra en Medio Oriente, como lo dijo Erdogan en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense Joe Biden. Y Hezbolá prometió responderle a Israel. La afirmación la dio el líder del grupo chiita Sayed Hassan Nasrallah durante su discurso por el funeral de Fuad Shukur, el alto comandante militar que murió en un ataque que los israelíes lanzaron en Beirut esta semana. El gobierno de Israel dijo que está preparado para posibles ofensivas, mientras que la comunidad internacional está en alerta por la posible escalada en Medio Oriente. El informe es de Martín Gripo. Hezbolá prometió venganza. Ese fue el anuncio del líder del grupo Hassan Nasrallah en un mensaje televisado. Y es que la muerte de un alto comandante en un ataque israelí en los suburbios de Beirut, la capital del Líbano, es considerada una línea que no se debía cruzar. Estamos pagando el precio de nuestro apoyo a Gaza y al pueblo palestino. Alégrense y rían un poco, porque llorarán mucho. No saben qué líneas rojas han cruzado, qué tipo de agresión han cometido y de dónde se están aventurando. El mensaje fue transmitido durante el funeral del comandante asesinado y muchas personas que siguieron la ceremonia por televisión se mostraron de acuerdo con las advertencias. Si Dios quiere, les espera una respuesta contundente. Si Dios quiere, venceremos a los judíos y a los estadounidenses.
No es una guerra que nosotros deseábamos. Pero cuando una persona te ataca, viola tu tierra y tu honor y te mata dentro de tu casa, ¿qué harás? Defenderás tu tierra, tu país y tu causa. Se nos impuso esta guerra. Hemos abierto una guerra en el frente para lograr la victoria en Gaza. La muerte del comandante fue un duro golpe para Hezbollah y previo al anuncio de una respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había confirmado que su país está preparado para posibles ataques. Israel está muy preparado para cualquier escenario, tanto defensivo como ofensivo. Cobraremos un precio muy alto por cualquier acto de agresión contra nosotros desde cualquier escenario. Mientras tanto, la comunidad internacional está en alerta por la posible escalada del conflicto en Medio Oriente. Rusia y Estados Unidos hicieron el intercambio de prisioneros más grande que han tenido desde la Guerra Fría. 26 presos que estaban en suelo ruso regresaron a sus países de origen en Occidente, incluyendo al periodista estadounidense de The Wall Street, Ivan Gershkovich, y también al exmarín Paul Whelan, mientras que 8 rusos regresaron a su tierra natal. Aquí les contamos. Aviones del gobierno ruso aterrizan en Ankara, en medio de un importante canje de prisioneros entre Rusia, Belarus y Occidente. Sus familias y yo pudimos hablar con ellos por teléfono desde el despacho Oval. Están fuera de Rusia. Su brutal calvario ha terminado y son libres. Un intercambio que incluye al reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, cuyo juicio, inusualmente rápido y posterior condena en Moscú por cargos de espionaje el mes pasado, insinuó que un acuerdo estaba en marcha, ya que los intercambios solo pueden ocurrir después de una condena. También Paul Whelan, un exmarín estadounidense que fue detenido por cargos de espionaje mientras visitaba Moscú en 2018, y Vladimir Kara-Murza, un disidente ruso-británico, fueron puestos en libertad, así como varias figuras de la oposición rusa. Entre ellos, Ilya Yashin, el veterano activista ruso Oleg Orlov, la artista Sasha Skochilenko y 2 aliadas del fallecido político opositor Alexei Navalny. Moscú, por su parte, logró la liberación de algunos prisioneros. Los servicios competentes de Estados Unidos y Rusia están en contacto permanente y, por supuesto, decidirán solo sobre la base de la reciprocidad. Como parte del acuerdo, Rusia recibió a Vadim Krasikov, que fue encarcelado en Alemania por el asesinato de un excomandante rebelde checheno en un parque de Berlín y por la que la inteligencia occidental señala a Moscú, así como 2 presuntos agentes vistos aquí cubriéndose la cara, que fueron condenados en Eslovenia el miércoles por espionaje. El periodista español Pablo González, detenido desde febrero de 2022 en Polonia, aunque sin proceso ni juicio, también fue puesto en libertad como parte del acuerdo. Se trata del mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría. Cientos de nigerianos han salido a las calles de las principales ciudades del país para reclamar por las últimas medidas económicas que tomó su presidente Bola Tinubu en el cargo desde mayo de 2023. Uno de los detonantes fue la eliminación del subsidio al combustible y el levantamiento de las restricciones al comercio de divisas, que ha triplicado los precios de la gasolina. A ello se suma la tasa de inflación más alta en casi 3 décadas. Aquí les contamos. Una nación donde crece el descontento ciudadano. Acabar con el mal gobierno de Nigeria es la consigna que decenas de manifestantes proclaman en diferentes ciudades del país africano. Reclaman la falta de empleo y el alto coste de vida. Dejen que los viejos cargos se vayan, que la generación joven tome el poder. Dicen que todo irá bien, pero está empeorando. Vamos a la escuela durante 6 años solo para convertirnos en motociclistas o algo así. Ellos están arruinando nuestro gobierno. Queremos que se vayan. El ambiente se ha llenado de gas lacrimógeno. Las autoridades han desplegado un fuerte contingente de personal de seguridad armado. Los manifestantes, jóvenes en su mayoría, reclaman por la inflación de los alimentos del 40% y precios de combustibles que se triplicaron desde que el presidente introdujo reformas económicas. Estamos cansados de pasar hambre, ni siquiera podemos alimentar a nuestros hijos. Un tubérculo de ñame cuesta 5.000 nairas. No podemos comprar tomates, pimientos. Los pobres no pueden sobrevivir. Por favor, necesitamos que cambien el gobierno.
En la víspera, las autoridades nigerianas intentaron disolver el movimiento, recordando varias medidas para aliviar el dolor económico, como el aumento del salario mínimo y otras ayudas. Sin embargo, los líderes de la coalición de organizaciones que encabezan las protestas no piensan ceder. Equiparan su resistencia con la de Kenia en las protestas de este año que obligaron a su presidente a derogar nuevos impuestos y nombrar un nuevo gabinete. La última gran protesta en Nigeria fue en 2020, cuando protestaron contra la brutalidad del escuadrón antirrobos del SARS, jornada que dejó más de 100 muertos. Hasta aquí las noticias. Sigan con nosotros que volvemos en minutos.